El emperador estaba obsesionado con las esposas de otros hombres. Para congraciarse con él, mi esposo me envió personalmente al palacio. Antes de irme, me tomó la mano con profundo cariño y me dijo: «Esposa, solo son unos días para servir a su majestad. ¿Volverás pronto?» Sí, respondí con una leve sonrisa, mientras mis ojos ocultaban pensamientos insondables. Si ya servía al emperador, ¿de qué me servía este inútil? En Nochevieja, la princesa consorte del príncipe Duan, quien acababa de casarse con la familia, murió en el jardín imperial, simplemente porque el emperador la vio en el banquete de palacio y la abusó sexualmente. Incapaz de soportar la humillación, la princesa consorte se arrojó a un pozo. Para cuando sacaron su cuerpo, estaba rígida y sin vida. El cariño del emperador por las esposas de otros hombres no era ningún secreto. A lo largo de los años, había retenido a muchas hermosas jóvenes esposas que acudían al palacio para banquetes. Pero su temperamento era cruel e impredecible. Le encantaba encontrar nuevas formas de humillar a las mujeres, a veces ordenando a eunucos y doncellas que observaran mientras él disfrutaba de su placer, a veces incluso convocando a pintores a sus aposentos para que grabaran la escena en el acto. La mayoría de estas mujeres eran hijas de familias prominentes. ¿Cómo pudieron soportar tal vergüenza? Tarde o temprano, morían o enloquecían. Ninguna tuvo un buen final. Ahora que había encontrado a otra mujer que le gustaba, y ella se atrevía a rechazarlo, el emperador enfureció. Ordenó que el cuerpo de la princesa consorte Duan fuera descuartizado y arrojado al pozo de serpientes como alimento. Al mismo tiempo exigió que los funcionarios tomaran la iniciativa de obsequiarle mujeres hermosas. Quien lo complaciera sería recompensado de inmediato con rango y títulos. Aunque ofrecer a la propia esposa a cambio de riqueza y poder era vergonzoso, la tentación era demasiado grande. Muchos funcionarios comenzaron a agitarse, tanto abiertamente como en secreto, uno tras otro. Esposas jóvenes, elegantemente vestidas, fueron enviadas al jardín imperial, pero ninguna complació al emperador. Algunas fueron arrojadas de inmediato a las serpientes, otras fueron golpeadas y expulsadas del palacio. Ni siquiera los funcionarios que ofrecieron a sus esposas se libraron de la furia del emperador, y todos fueron castigados. Al enterarme de esta noticia, solo sonreí levemente. Dicen que la gran fortuna conlleva un gran riesgo. En mi vida pasada, fue en ese momento cuando mi esposo, He Shaolin, vino a verme con 2 frascos de una medicina misteriosa. ¿Quién sabe de dónde los sacó? Esperaba que yo obedientemente entrara en palacio para servir al emperador y ganarle un futuro brillante. ¿Cómo podía tolerar una humillación tan insoportable? Lo rechacé con rectitud y firmeza. Por desgracia, mi negativa no disuadió a Chu Shaolin de vender a su esposa por la gloria. En secreto drogó mi sopa y sobornó a eunucos para que me llevaran a Taipu, donde el emperador solía actuar. El emperador se enamoró de mí a primera vista. Bajo la influencia de la droga, sufrí alucinaciones y me volví atrevida, incluso tomando la iniciativa para complacerlo. Para cuando recuperé el sentido, ya era demasiado tarde. El emperador me retuvo en el palacio. Quise quitarme la vida, pero Chu Shaolin me mandó decir que me maldecía por mi falta de virtud y por seducir deliberadamente al emperador. Dijo que ahora el error era irreversible, que debía tragarme la humillación y ganarme el favor del emperador. De lo contrario, toda la familia estaría implicada, e incluso nuestro hijo He Shifeng, de poco más de 3 años, no se salvaría. Por mi hijo soporté un tormento interminable en palacio hasta que el emperador se cansó de mí y me repudió. Regresé a casa maltrecho y destrozado, pensando que Chu Shaolin al menos me daría una forma de sobrevivir, considerando cuánto había sufrido por la familia. Pero en cambio él afirmó que había deshonrado el nombre de la familia, y me había obligado personalmente a ingerir veneno. Morí. Chu Shaolin me pisoteó los huesos y la sangre para alcanzar mayor poder, y luego se casó ostentosamente con su joven novia, su antigua amante, como su nueva esposa. Solo entonces supe la verdad. Chu Shaolin nunca me había amado. Incluso el hijo por el que soporté todo para proteger, Chu Shifeng, era en realidad hijo suyo y de esa mujer. Me habían utilizado toda mi vida, siendo solo un trampolín para otros. Quizás mi resentimiento era demasiado grande, pues renací. Como no había escapatoria al destino de entrar en el palacio, mejor ir por mi propia voluntad.
Con ese pensamiento me pinté la cara con un maquillaje exquisito, me puse un vestido rojo brillante de bailarina que solía usar en mi tocador y bailé con gracia en el patio. Como Chu Shaolin estaba decidido a vender a su esposa por la gloria, naturalmente conocía los gustos del emperador. Mi apariencia de hoy coincidía con las preferencias del emperador en cada detalle. Su impaciencia solo aumentaría. Fue en ese momento que Chu Shaolin entró al patio. Fingí no haberlo notado. Solo cuando terminé mi baile miré hacia atrás como por accidente, fingiendo sorpresa mientras decía, «Esposo, ¿qué te trae por aquí?». Llevábamos más de 4 años casados, pero el corazón de Chu Shaolin siempre había estado con su novia. Para mí, era indiferente como mucho. De no ser por sus intrigas, jamás habría aparecido. Si yo no hubiera venido, no habría sabido que mi esposa tenía tanta belleza, como un hada que descendió a la tierra. Como hija de una familia noble, siempre había conservado una gracia digna. Chu Shaolin nunca me había visto tan vivaz y radiante. Sus ojos ahora estaban llenos de codicia y deseo. ¿Cuándo aprendió mi esposa a bailar también? ¿A bailar? No es nada, solo es algo que hago para divertirme en mi tiempo libre. Casi no vale la pena mencionarlo. Le sonreí tímidamente como avergonzada, y obedientemente lo conduje al salón principal. Entonces le pregunté, «Esposo, pareces preocupado. ¿Tienes algo en mente?» «Todo es por su majestad». Chu Shaolin era el más egoísta de los hombres. Al principio dudó en usarme para congraciarse con el emperador. Pero tras ver inesperadamente mi impresionante baile, se decidió aún más. Pensó un momento y luego decidió hablar con franqueza, sugiriendo que fuera al palacio a servir al emperador. Fingiendo impotencia, añadió, «Hago esto por el futuro de nuestro hijo. Si enfadamos al emperador, toda nuestra familia estará condenada». Me mordí el labio con fuerza, como si me lo estuvieran desgarrando. Cuando su paciencia estaba casi agotada, finalmente levanté los ojos llorosos. «Estoy dispuesta siempre que sea por mi esposo y nuestro hijo. Un poco de sufrimiento para mí no es nada». Verme tan devotamente entregada hizo que Chu Shaolin se sintiera muy satisfecho. Con muestras de cariño, me abrazó y me consoló diciendo, «Solo son unos días. El emperador se aburrirá pronto y te enviará de vuelta, siempre y cuando le satisfagas. Serás la gran benefactora de toda nuestra familia. Mi futuro y el de nuestro hijo dependen de ti. Esposo, recuerda traerme de vuelta». Asentí con noble abnegación y pregunté con cierta preocupación. «Pero una vez que haya servido al emperador, ya no seré pura». «Esposo, ¿me despreciarás entonces?». «Claro que sí». Los ojos de Chu Shaolin reflejaban un asco manifiesto. Sin embargo, su boca transmitía una hipócrita promesa tranquilizadora. ¿Cómo podría? En mi corazón, mi esposa siempre será lo mejor. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí profundamente conmovido. Mi esposo me trata tan bien. Al ver que había mordido el anzuelo obedientemente, Chu Shaolin no tuvo más remedio que seguir fingiendo un rato más, antes de irse finalmente con la excusa de un asunto oficial. En cuanto lo despedí, la dulzura de mis ojos se desvaneció por completo. Chu Shaolin no tenía ni idea de que esta asombrosa danza del cisne, la favorita del emperador, era algo que yo había aprendido y realizado deliberadamente delante de él. Todo era para que el codicioso y ávido de poder Chu Shaolin se impacientara por enviarme al palacio. Si no me aferraba al hombre más poderoso del imperio, ¿cómo podría vengarme de estos desvergonzados? Efectivamente, Chu Shaolin no podía esperar. Temprano a la mañana siguiente, con el pretexto de presentar sus respetos, me envió personalmente al palacio. De nuevo junto al estanque de Tai, pero esta vez no fui una víctima indefensa. En cambio, aproveché la oportunidad. Bajo la brillante luz del sol primaveral, vestida de rojo, bailé con gracia. El emperador no solo amaba a las mujeres casadas, sino también a las bailarinas esbeltas. No se resistía en absoluto a las mujeres ligeras y ágiles, de una gracia sin huesos. Combiné ambas cosas con astucia, haciendo imposible que no quedara enganchado. Como era de esperar, en cuanto terminó mi baile, los aplausos resonaron detrás de mí. «Bien, bien, bien». Los ojos del emperador brillaron, su voz llena de un deleite manifiesto, al pronunciar la palabra 3 veces.
Sabía que ya lo había visto todo, pero alcé la mano deliberadamente para secarme el sudor fragante de la frente y me giré lentamente con una mirada confundida. Mi expresión era a la vez inocente y seductora, con un encanto maduro que solo una mujer casada podía poseer, como un espíritu del desierto que hubiera vagado accidentalmente al reino de los mortales. Conocía bien los gustos del emperador. Había practicado incontables veces frente a un espejo de bronce, asegurándome de que nada saliera mal. Como era de esperar, quedó completamente cautivado, y casi inconscientemente se acercó a mí. Aproveché el momento, caí de rodillas con un golpe sordo y hablé con un tono aterrorizado. Esta concubina ha interrumpido la presencia de su majestad. Mi crimen merece la muerte. Por favor, concédeme perdón. ¿Cómo podría ser una perturbación? Sin duda fue impresionante. El emperador se inclinó para levantarme del suelo, apretándome la mano con fuerza, con una voz llena de obsesión y asombro. Solo hoy, al ver esta belleza, me di cuenta de que la frase tan grácil como un cisne asustado, tan elegante como un dragón en vuelo, no era una exageración. Comparadas contigo, todas las mujeres de este palacio no son más que polvo vulgar. No me resistí. En cambio, me levanté con naturalidad y le dediqué una sonrisa radiante. Esta concubina es experta en danza y su majestad lo comprende. ¿No sería esto un encuentro de almas gemelas, como la historia de Boya y Ziki, que se entendían a través de la música? El emperador era sanguinario por naturaleza. Aunque amaba a las mujeres esbeltas y encantadoras, despreciaba a las débiles hasta la médula, tímidas. Las mujeres acobardadas le repugnaban sobre todo. Si quería captar su atención y mantener su interés, tenía que actuar abiertamente y sin miedo, sin ser servilismo ni arrogancia. Ese era el requisito más básico. El emperador me miró fijamente, luego sonrió y asintió. La belleza dice la verdad. Eso es exactamente lo que pienso. Dicho esto, me levantó en brazos y me llevó directamente a un pabellón cercano. Sin importarle que lo vieran, ya no pudo contenerse. Desde ese día, permanecí en el palacio. El emperador me trataba mejor que a las demás mujeres. Pero aún así no podía abandonar sus gustos perversos. Cuando me llevaba a la cama, ordenaba a los eunucos y a las doncellas de palacio que se quedaran tras un fino velo, observándolo todo. Exponer un acto tan privado en su totalidad era una auténtica humillación pública. Las expresiones de aquellas nobles esposas arrastradas al palacio contra su voluntad siempre estaban llenas de angustia y desesperación. En mi vida pasada, había anhelado romperme la cabeza y morir en el acto. Sin embargo, por el bien de la supervivencia de la familia Chu, no tenía forma de vivir ni de morir. Pero en esta nueva vida, mi mente solo estaba puesta en la venganza. ¿Qué importaba si este cuerpo era avergonzado? No mostré ni rastro de timidez ni dolor. Al contrario, disfruté descaradamente del placer. Al tentar al emperador a explorar experiencias que desconocía, un pervertido disfruta humillando a las mujeres solo porque llevan vergüenza en sus corazones. Lo que le deleitaba era su sufrimiento bajo la humillación. Pero la humillación, la desesperación y la rabia que él quería ver, nada de eso apareció en mi rostro. Lo que vio, en cambio, fue un fervor aún mayor que el suyo. Eso, para él, era completamente aburrido. ¿Qué dicen? Para lidiar con un pervertido, la única manera es ser aún más pervertido. En cuanto a su violencia, cuando el emperador usó una afilada hoja de plata para hacerme cortes superficiales en la espalda, no grité ni temblé. En cambio, agarré el cuchillo y le hice varios cortes en la espalda. Mientras la furia se reflejaba en su rostro, le mordí el brazo con fuerza. Mordí con tanta fuerza que el sabor a sangre se extendió al instante por mi boca. Los guardias imperiales estaban horrorizados. Desenvainaron sus espadas y se lanzaron a abatirme. Pero el emperador alzó una mano para detenerlos. Ni rastro de ira se dibujó en su rostro por haber sido herido. En cambio, pareció profundamente satisfecho y preguntó: «Bella, ¿qué sabor tiene mi sangre?». Levanté la vista para encontrar su mirada y luego solté lentamente el mordisco, lamiendo la sangre de la comisura de mis labios. Respondí: «Como es la sangre de su majestad, es realmente dulce». El emperador me pellizcó la barbilla, sonriendo lentamente. Mi amado consorte es verdaderamente diferente del resto. Mi corazón está inmensamente complacido.
Enganché mis manos alrededor de su cuello y me acerqué a sus labios. Esta concubina piensa lo mismo. Negociar con un tigre es arriesgar el valor. No tenía nada que perder y por eso, por ahora, había ganado. Desde entonces el favor del emperador hacia mí creció día a día. Incluso rompió un precedente al otorgarme el título formal de consorte de la belleza y me permitió vivir con él en un salón lateral del salón Chanan, manteniéndome a su lado constantemente. En el pasado, la pasión del emperador por la esposa de otro hombre nunca duraba más de 3 o 5 días. Una vez que su interés se desvaneció, los dejaron de lado y se encargaron de ellos. Era la primera vez que el emperador otorgaba tal rango en palacio. Lo que sorprendió aún más a todos ocurrió medio mes después, cuando el emperador me elevó a concubina, convirtiéndome en la legítima amante del harén. Claro, el título era solo una apariencia. Todos sabían quién era yo en realidad. Por eso los chismes, tanto dentro como fuera del palacio, corrieron como la pólvora. Decían que practicaba la brujería, que hechizaba al emperador, y algunos incluso abrían piscinas de lechos, apostando cuántos días aguantaría antes de ser desechado por el voluble gobernante. El único que pensaba diferente era Yu Shaolin. Gracias a mi favor con el emperador, Yu Shaolin había ascendido 3 rangos en tan solo un mes, de un oscuro funcionario del Ministerio de Hacienda al exaltado ministro de Hacienda de segundo rango. Un ascenso tan meteórico era inaudito, no solo en esta dinastía, sino desde la fundación del reino. Era como si hubiera ascendido directamente por una escalera de nubes. Por supuesto, todos sabían que esta gloria se había adquirido vendiendo a su esposa. Por mucho que lo adularan en persona, a sus espaldas lo despreciaban profundamente. A Yu Shaolin, naturalmente, le importaban poco esas cosas. Simplemente me envió un mensaje en secreto, instándome a servir bien al emperador y a no cometer errores. Mi vida y mi muerte a sus ojos no valían nada comparadas con las riquezas y el honor que tenía a su alcance. Había llegado el momento. Miré el rostro familiar en el espejo de bronce y asentí con firmeza. En los días siguientes seguí complaciendo al emperador en sus placeres, sumiéndolo en la decadencia. Mi rango ascendió de nuevo de concubina a consorte con el título de tú. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera sentarme en mi nuevo puesto, la escena que aquellos jugadores anticipaban finalmente llegó. Una tarde el emperador y yo tuvimos una feroz discusión en sus aposentos. Enfurecido, grité que deseaba volver a casa. Furioso, el emperador ordenó de inmediato que ataran a Yu Shaolin y a mi hijo, Yu Zifan, y los llevaran al palacio. Por supuesto, me había peleado con él deliberadamente y sabía exactamente cuáles serían las consecuencias. Apenas unos días antes del Año Nuevo, el emperador había secuestrado a la recién casada del viceministro de personal. La mujer era una bella y gentil mujer de Jiangnan, a quien el emperador favoreció enormemente durante varias noches. Pero se preocupó sin cesar por el pequeño que había dejado en casa, una y otra vez. Se arrodilló y le rogó al emperador que la liberara. El emperador, aún embriagado por su nueva diversión, naturalmente se negó. Enfurecido por su desafío, ordenó que su hijo fuera capturado y arrojado vivo al nido de serpientes. La pobre mujer se vio obligada a ver a su hijo devorado por serpientes venenosas, completamente impotente para salvarlo. Desesperada, se arrancó una horquilla de oro del pelo y se quitó la vida. Ha salpicado su sangre sobre la túnica del emperador. Sin embargo, en lugar de enfurecerlo, la visión lo hizo lamer la sangre de sus labios con satisfacción. A partir de ese momento, el emperador pareció descubrir un nuevo pasatiempo. Cada vez que una joven esposa se resistía a sus atenciones, arrastraba a sus hijos al palacio y los arrojaba al pozo ante sus propios ojos. La desesperación despoja a los humanos de toda dignidad, y el emperador adoraba presenciar tal degradación. Nunca se cansaba de ello. Así fue como Yu Shaolin y su hijo pronto fueron llevados ante nosotros. Yu Zifan, que aún no tenía 4 años, siempre había sido consentido hasta la saciedad, envalentonado por el favoritismo de Yu Shaolin y su madre hacia mí, su supuesta madre. Siempre me había faltado al respeto, dándome órdenes sin la menor piedad filial. Tras haber oído los rumores del palacio estos últimos días, su carita se retorció de furia al verme. Señalándome, gritó: «Puta desvergonzada. Traicionaste a mi padre. No eres mi madre». El emperador no me despreciaba de verdad. Solo quería someterme.
Pero ante el arrebato de Sifan, su expresión se ensombreció al volverse hacia mí. A un mocoso tan insolente deberían arrojarlo al nido de serpientes. Cuando el emperador hablaba de alimentar serpientes, lo decía en serio. No fue una amenaza vacía. De inmediato Yu Xiaolin cayó de rodillas con un golpe sordo. Su Majestad, perdónelo. El chico es joven e irreflexivo. No pretendía ofenderte al acostarse contigo. Incluso mientras suplicaba, me lanzó una mirada disimulada de advertencia. Esa mirada era clara. Sométete al emperador de inmediato, aunque eso implique sacrificarte. Pero no dejes que Sifan muera. Al encontrarme con su mirada, de repente reí suavemente. Entonces con voz dulce y delicada, dije, Su Majestad tiene razón. Una bestia tan insolente merece ser arrojada a las serpientes. Lo que nadie sabía era que Yu Sifan no era de mi sangre. En mi vida anterior, Yu Xiaolin se había enamorado de Yu Qingning, la hija ilegítima de un funcionario desposeído. La mantuvo como amante en secreto. Ambas estábamos embarazadas al mismo tiempo, ella de un hijo y yo de una hija. Mientras yo yacía inconsciente tras el parto, Yu Xiaolin intercambió a los bebés, poniendo a su hijo en mis brazos y desechando a mi hija. Sifan, el hijo bastardo, creció bajo mi cuidado como un noble joven amo. Pero mi pobre hija sufrió un tormento interminable bajo la mano de Yu Qingning. Antes de cumplir 5 años, se consumió hasta convertirse en un esqueleto, ardiendo de fiebre hasta que la muerte la reclamó. Su cuerpo fue envuelto en nada más que esteras de paja y arrojado a un cementerio de pobres, abandonado a su suerte por perros salvajes. Nunca supe la verdad hasta después de mi muerte. Solo cuando Yu Xiaolin y su hijo me obligaron a beber vino envenenado, supe por sus palabras arrogantes la realidad de su traición. En esa vida, sufrí una humillación interminable por un hombre desalmado y un niño que ni siquiera es mío, solo para morir deshonrado y calumniado incluso después de morir. ¡Qué broma tan lamentable había sido! En esta vida, los haría pagar con sangre. Lo había ocultado todo bien. El emperador por supuesto desconocía que Sifan no era mi verdadero hijo. Quedó momentáneamente atónito ante mis despiadadas palabras. Pero siendo el hombre perverso que era, su sorpresa se transformó rápidamente en un deleite desenfrenado. Amado mío, ¿hablas en serio? Claro que sí. Le di una sonrisa inocente arqueando la ceja. ¿Lo arrojo con mis propias manos? Majestad, la venganza después de todo, es más dulce cuando se saborea al máximo. Había esperado este momento muchísimo tiempo. Unas palabras tan inhumanas impactaron el corazón retorcido del emperador. Estaba visiblemente emocionado y asintió levemente. Muy bien. Como su Majestad ordene. Me incliné con gracia y comencé a caminar lentamente hacia Yu Sifan. Aunque joven, no era estúpido. Al ver mi expresión fría, su arrogancia se desvaneció. Su pequeño cuerpo tembló violentamente. ¿Tú qué vas a hacer? Soy tu verdadero hijo, y por eso mismo te van a tirar. Si no fueras mi hijo, no me molestaría. Le acaricié la mejilla pálida. De reojo miré a Yu Xiaolin arrodillado cerca, y dije deliberadamente, ¿no te lo dijo tu padre? Ambos debemos complacer a su Majestad si desea prosperar en su carrera. Palabras que pisotearon la dignidad de Yu Xiaolin, palabras que jamás habría pronunciado en mi vida anterior, cuando soportaba mi vergüenza en silencio. Pero ahora, lo humillaría 1000 veces más y me aseguraría de que su hijo lo odiara incluso en la muerte. Yo. Sifan se apartó de mi tacto como si fuera una plaga. Temblando, tartamudeó, yo. Yo no soy tu verdadero hijo. No me mates. Resultó que Sifan siempre supo que yo no era su verdadera madre. Con razón siempre había sido tan arrogante y desafiante. Así que matarlo no me causó ni una pizca de culpa. Un niño mentiroso es un niño travieso. Recuerda portarte mejor en tu próxima vida. Recogí a Yu Sifan, que se retorcía, lo até de los brazos del guardia y sin dudarlo, lo arrojé al recinto de la bestia. Al poco rato, serpientes venenosas se enroscaron alrededor del niño aterrorizado y chillón, desgarrándolo y devorándolo lentamente. Le debía esta vida a mi hija, y ahora pagaría. ¿Y qué me debía? Eso podía esperar. Lo reclamaría, pieza por pieza.
A su debido tiempo, Yu Xiaolin se liberó de los guardias y corrió al borde del nido de serpientes. Solo podía observar con los ojos abiertos cómo consumían a su amado hijo. Un chorro de sangre brotó de su pecho en estado de shock. Así que tenía corazón. Después de todo, qué raro. Yu Xiaolin no intentó limpiarse la sangre de los labios. Se dio la vuelta con la mirada fija en mí. Huye, Luolin. ¡Qué cruel eres! Ni siquiera perdonarías a tu propia sangre. El señor Yu está confundido. Soy consorte del emperador. ¿Cómo podría tener un hijo ajeno? Al ver cómo el odio de Yu Xiaolin transformaba su rostro en una máscara de rabia, y aún así comprender que no podía hacer nada contra mi lastimera apariencia, sentí una oleada de satisfacción. Lentamente arqueé una ceja. Yu Shifan, en su humilde estado, solo buscaba una sonrisa de su majestad. Murió como debía. ¿No es así, su majestad? El emperador, al ver mi serenidad, impasible ante el miedo y el dolor, se obsesionó aún más. Aplaudió como se esperaba de mi amado consorte. Verdaderamente valiente. Su majestad tiene un coraje sin igual. ¿Cómo podría su consorte avergonzarlo? Intercambiamos sonrisas. Y cuando mi mirada volvió a Yu Xiaolin, me lancé de repente al abrazo del emperador, fingiendo timidez. Majestad. El señor Yu parece odiarme muchísimo. Tengo mucho miedo. El temperamento del emperador era impredecible, sus deseos siempre cambiantes. Para complacerlo, había que ser despiadado cuando se requería despiadado, recatado cuando se necesitaba inocencia, despreocupado cuando se deseaba indulgencia, cambiando con fluidez para satisfacer cada capricho. Habiendo vivido 2 vidas, lo sabía bien. Ahora, ejecutarlo era muy sencillo. Como era de esperar, el emperador entrecerró los ojos con curiosidad, dirigiéndolos a Yu Xiaolin. Bebiendo. Es así. Un hijo era importante, pero en comparación con la propia vida, insignificante. Los hombres sensatos se adaptan con rapidez. Yu Xiaolin comprendió la situación al instante. Temeroso se postró en el suelo, haciendo reverencias repetidas. Si su majestad desea mi muerte, debo morir, aunque no sea solo el niño. Pero su majestad desea mi vida. Lo aceptaría con gusto. Ah. Solté un suave ja y levanté la vista, sonriendo juguetonamente al emperador. Ya que el señor Yu es tan leal, ¿por qué no concederle su deseo? Su majestad. ¡Qué cobarde! Resoplé para mis adentros, plenamente consciente de que el emperador no mataría a Yu Xiaolin. Si moría, ya no sería una mujer casada. El emperador solo deseaba mujeres casadas. Las viudas no le atraían. Sin embargo, el emperador no habló de inmediato. Parecía considerar seriamente mis sugerencias. Maldita sea. ¿De verdad el perverso emperador estaría pensando en abatir a Yu Xiaolin de un solo golpe? Sería demasiado fácil y demasiado insatisfactorio. Por suerte, mi preocupación era infundada. El emperador no cedió. Se volvió aún más retorcido. Me apretó el brazo con más fuerza, con un tono juguetón en su voz. Querido, ¿hablas bien? ¿Quizás deberías ocuparte personalmente de ello? Todos los hombres son celosos. Y el emperador no fue la excepción. Temía que aún le tuviera afecto a Yu Xiaolin. Muy bien, lo consentiría. Como su majestad ordena, su consorte obedecerá. Mi sonrisa se suavizó y lo miré a los ojos sin reservas. Me pregunto cómo desea su majestad que muera el señor Yu. Si lo arrojara yo solo al recinto de las bestias, no podría controlarlo. Los ojos de Yu Xiaolin se abrieron de par en par, incrédulo. No podía comprender cómo la mujer que una vez lo adoraba con tanta intensidad podía ahora volverse tan fría y despiadada. El emperador, al observar la reacción de Yu Xiaolin, se sintió aún más encantado. No hay necesidad de tantos problemas. Una espada bastará. Dicho esto, le hizo una señal a un guardia cercano. El guardia obedientemente desenvainó su espada y la presentó con respeto. Tomé la empuñadura sin dudarlo y avancé hacia Yu Xiaolin. Me miró fijamente, incapaz de creer que lo golpeara. Dudé no por piedad, sino para decidir dónde atacar, para que sufriera,
pero permaneciera con vida lo suficiente como para mantener la atención del emperador. Mi venganza acababa de comenzar. No podía permitirme perder a este peón perfectamente entrenado ahora. En un instante tuve el plan perfecto. Levanté la espada y la dirigí hacia la ingle de Yu Xiaolin. Había sacrificado a mi hija por el hijo de su concubina. Este era el destino que merecía. Quería ver si, una vez despojado de su hombría, el otrora tierno concubino permanecería leal. Sin duda, un espectáculo digno de ver. ¡Ah! Yu Xiaolin gritó desesperado mientras la sangre le brotaba a borbotones, poniendo los ojos en blanco antes de desplomarse inconsciente. Poco importaba si era por el dolor o la conmoción. Simplemente me giré con la espada ensangrentada, sonriendo levemente. Su Majestad, ¿qué opina? Matar es simple. Dejar a un hombre completamente indefenso, despojarlo de su dignidad, es mucho más perverso que la muerte. El emperador rió con ganas, encantado. Me acarició la mejilla con una mano íntima y aprobatoria. Mi amada consorte, has conquistado mi corazón. Sonreí suavemente, fingiendo orgullo y superioridad, para complacer a su majestad. Tu consorte estaba bastante asustada. Debes cuidarme bien, dije, revoloteando suavemente. Muy bien. Los ojos del emperador brillaron de deseo, ignorando a todos los que estaban a su alrededor. Me alzó en sus brazos. Te cuidaré como es debido. Yu Xiaolin, despertado débilmente tras unas patadas de los guardias, puso los ojos en blanco ante este comentario. Y esta vez, debería haberse desmayado para siempre. Por supuesto, el emperador no dejaría que Yu Xiaolin muriera. Lo enviaron de vuelta a su residencia y lo atendieron los mejores médicos imperiales. Su vida quedó asegurada sin lugar a dudas. La habitualmente arrogante señora Yu observó con impotencia cómo su hijo se convertía en eunuco y su nieto era alimento de serpientes venenosas. El shock le provocó un derrame cerebral, dejándola paralizada al despertar. El tercer villano que me había atormentado sufrió un destino peor que la muerte. Perfecto. Con alegría, encendí 3 ráfagas de petardos y repartí recompensas a todos los sirvientes del palacio bajo mi mando. Desde mi llegada, el temperamento del emperador había mejorado considerablemente. Rara vez castigaba a los sirvientes que habían sido humillados, y con alguna recompensa ocasional, me consideraban un santo viviente, leal y devoto. Así poco a poco fui consolidando mi posición en el palacio, lo que facilitó enormemente la ejecución de mis planes. Yu Xiaolin, castrado, se había desanimado y, según se decía, me odiaba profundamente, maldiciendo mi nombre a diario en casa. No le hice caso. Cuando llegó el momento oportuno, le sugerí proactivamente al emperador que Yu Xiaolin tomara una nueva esposa para llenar el vacío que yo había dejado. Al fin y al cabo, él seguía siendo un funcionario de alto rango, y los asuntos de la corte no podían descuidarse. El emperador accedió de buen grado, permitiéndome elegir a una candidata adecuada. Durante mi investigación descubrí, como era de esperar, a la concubina oculta de Yu Xiaolin. Que me mantuvieran al margen de un asunto tan importante me perturbó, y entre lágrimas le expresé mis quejas al emperador. El emperador, que se había debilitado físicamente por los excesos en los placeres, dependía cada vez más de mí, permitiéndome gestionar los asuntos por mi cuenta. Después de todo, yo era una persona bondadosa. Aunque mi esposo hacía tiempo que había dejado de quererme, no podía atreverme a actuar injustamente. Le concedí la concubina a Yu Xiaolin, encargándole el cuidado de su madre paralizada, día tras día, sin descanso. En mi vida anterior, soporté el tormento sola en el palacio. Mientras su familia se alimentaba de mí, viviendo cómodamente, mi madre y mi concubina disfrutaban de sus días. Esta vez que aguanten cada día. Aunque Yu Xiaolin aún ostentaba el rango de ministro, durante los meses que pasó convaleciendo, sus poderes se dividieron discretamente entre varios subordinados. Su influencia era más profunda que la suya. Despreciaban su acto de vender a su esposa por estatus y, viéndolo ahora indefenso, se burlaban de él sin piedad, incluso con la piel más dura. No se atrevió a volver a la oficina y se sumió en la quietud. Tranquila o no, la vida no era para nada aburrida. La concubina discutía incesantemente con él, a veces incluso llegando a las manos. El estipendio de Yu Xiaolin era limitado.
Antes, la mayoría de los gastos del hogar y la manutención de la concubina dependían de mi dote. Sin ella, nunca se atrevió a acogerla plenamente en casa. Tras ascenderme a consorte, hice que contaran y trasladaran toda la dote, sin dejar ni una sola moneda. Los fondos de la casa estaban al límite. La concubina, acostumbrada al lujo, se enfrentaba ahora a la muerte de su hijo y a la carga de cuidar a una anciana postrada en cama. Naturalmente estaba disgustada y las peleas eran inevitables. Perfecto. Su sufrimiento era mi alegría. Quizás me alegró porque pronto llegaron noticias aún mejores. El médico imperial confirmó mi embarazo. Quizás el emperador, tras haber estado tanto tiempo con innumerables mujeres, había incurrido en un castigo divino. Desde su ascenso al trono, solo había tenido un hijo y una hija. El príncipe, a los 5 años, se había caído de una escalera y se había roto una pierna, dejándolo cojo, una grave vergüenza para la familia real. Ahora, al verme embarazada, el emperador recuperó la energía. Emocionado, me abrazó con fuerza, asintiendo repetidamente. Maravilloso. Amada consorte, debes darme un principito sano. Sonreí y asentí. Sí. Sin un hijo, ¿cómo podría finalmente hacer justicia? Había esperado este día demasiado tiempo. Con mi embarazo, mi estatus y mis privilegios se dispararon. Tesoros excepcionales llegaban a diario a mi palacio. Sin embargo, no podía descansar. Las pesadillas me despertaron, dejándome melancólico. El emperador, desesperado por animarme, lo intentó todo, preguntándome repetidamente qué deseaba. Finalmente, exhausto, admití que había soñado varias veces que Chu Shaolin me odiaba profundamente y quería matarme a mí y al niño. La ira del emperador estalló. Golpeó la mesa con la mano. No temas. Amada consorte, haré que la familia Chu sea ejecutada de inmediato. La vida humana no era más que un capricho del emperador. Pero no quería que Chu Shaolin muriera así. Su Majestad, el cielo valora la vida. ¿Cómo puedes hablar de matanza delante de un niño? Me apoyé en el hombro del emperador, arrullándolo suavemente. El señor Chu ya no es diferente de un eunuco. Que sirva a tu consorte en palacio y considéralo una bendición para el niño imperial. El emperador, siempre desconfiado, se irritó. ¿Lo quieres cerca? ¿Acaso tomas a tu consorte por una mujer desvergonzada? Resoplé con frialdad y me di la vuelta, molesto. Si es así, no necesito tener este hijo. Que otra dé a luz para su majestad. Dicho esto, tomé unas tijeras con la intención de perforarme el vientre. Para tratar con un loco, hay que estar aún más loco. Últimamente usaba constantemente técnicas de control mental para manipular al emperador, volviéndolo loco a cada paso, a cada instante. El emperador estaba tan aterrorizado por mi comportamiento frenético que, con el corazón latiendo con fuerza, me arrebató las tijeras de la mano y admitió su error. Lo malinterpreté. Querida consorte, puedes hacer que Chu Shaolin haga lo que quieras, pero no le hagas daño al niño. Resoplé a regañadientes. Así me gusta más. Así, Chu Shaolin se convirtió en un eunuco menor de la guardia inferior del palacio. El guardia inferior se encargaba de limpiar los excrementos y fregar los baños, y los sirvientes estaban constantemente en contacto con la suciedad, con un olor constante en sus cuerpos. Era el puesto más bajo y despreciado del palacio, reservado solo para quienes habían cometido faltas graves. Debido a que estos sirvientes habían sido maltratados y marginados durante mucho tiempo, la mayoría eran de temperamento retorcido y sabían exactamente cómo humillar a los demás. Todos sabían que Chu Shaolin me había ofendido, así que, sin instrucciones adicionales, se encargaron de hacerle la vida imposible. Durante el resto de sus días, se revolcaría entre los eunucos de menor rango, víctima perpetua de abusos. Por supuesto, di instrucciones especiales. Aunque sería humillado, nadie debía matarlo. Quería que viviera una vida de tormento eterno, sin poder vivir ni morir en paz. En cuanto a esa concubina, se asignaron asistentes de palacio para supervisarla, asegurándose de que sirviera a la paralizada Madame Chu sin falta. Cualquier negligencia era castigada severamente. Deliberadamente le dejé escapar a Madame Chu que sabía del niño de intercambio. Normalmente no habría importado, siempre y cuando el niño sobreviviera. Pero esa concubina casi lo mata.
Por su culpa, desaté mi locura vengativa contra la familia Chu. Toda injusticia tenía su culpable. Un pequeño caos de perros mordidos por perros hizo el juego mucho más interesante. Madame Chu, furiosa, casi se saca los ojos. Desde entonces balbuceaba incoherencias contra la concubina, insultándola constantemente. Incluso ensuciaba la cama a propósito, llenando la habitación de suciedad, obligándola a limpiar constantemente, dejándola demasiado agotada para siquiera enderezar la espalda. La concubina no pudo soportarlo mucho tiempo. En una noche oscura y tormentosa, mientras una de las criadas que envié estaba distraída, estranguló a Madame Chu con una cuerda y prendió fuego a la residencia Chu. El fuego se propagó rápidamente. Para cuando alguien lo notó e intentó apagarlo, ya era demasiado tarde. Solo pudieron ver cómo toda la familia Chu se reducía a cenizas. Cuando recibí la noticia, comía tranquilamente una cereza, sacudiendo la cabeza, y le envié un mensaje a Chu Xiaolin. Su madre y su amada han muerto. Al menos debería llorar como es debido. Después de todo, el amor era profundo. Aquella concubina había sido aclamada como temible, pero se derrumbó a los pocos días. Patético. Sí, Su Alteza. Lo juro. La azafata del palacio respondió y se retiró. Acaricié mi vientre de 6 meses de embarazo al entrar en la cámara del palacio, encendiendo personalmente 3 varillas de incienso. Por mi pobre hija, a quien nunca conocí en ninguna de las 2 vidas, tu madre por fin te ha vengado. Que abandones todo odio y renazcas en una buena familia, viviendo una vida de paz y alegría. Cuando Chu Xiaolin recibió la noticia de la destrucción de su familia, no se lamentó. En cambio, suplicó verme. Arrodillado como un perro apaleado, se aferró a las faldas de la alcantarilla y suplicó: tía, fueron esos miserables quienes me persuadieron para hacerle daño a Su Alteza. Ahora están muertos. Por favor, déjame ver a Su Alteza solo una vez. Incluso ahora Chu Xiaolin seguía eludiendo la responsabilidad, buscando solo salvar su vida. Un auténtico desgraciado. Peor que esa concubina. Sentí náuseas de asco y ordené a Suer que los eunucos menores de la guardia del inframundo vigilaran constantemente a Chu Xiaolin, asegurándose de que nunca tuviera un momento de tranquilidad. Así solo quedaba un objetivo final en mi plan de venganza. Me acaricié suavemente el vientre y susurré suavemente: pequeño, debes ser un niño. Aunque el palacio ofrecía muchas maneras de intercambiar descendencia, no quería seguir ese camino. Sería injusto para los demás y para mi propia hija. La medicina secreta de Chu Xiaolin seguía funcionando. El emperador se enamoró aún más de mí, rara vez visitaba a otras consortes y jamás se acostaba con otra mujer mientras yo gestaba a su hijo. El harén, tanto el anterior como el actual, se relajó, aunque algunos murmuraran sobre mi favor exclusivo. No pudieron hacer nada. La naturaleza humana exige elegir el mal menor. Sin embargo, la salud del emperador empeoraba cada día. Su sueño se volvió terrible y me pidió que le tarareara canciones de cuna para que descansara. El tiempo pasó volando y llegué a la última etapa del embarazo. Las buenas noticias me levantaron el ánimo. La energía del emperador había mejorado ligeramente. Convocó a todos los médicos imperiales a mi residencia, listos para cualquier emergencia. Desafortunadamente el parto no transcurrió sin contratiempos. Pasó un día y una noche enteros sin éxito, mientras la cámara resonaba con mis gritos intermitentes y agudos. Cada instante que pasaba aumentaba el peligro, amenazando con salvar al niño a costa de la madre. No, esto no debía suceder. Apretando los dientes, reuní todas mis fuerzas para dar a luz. El dolor casi me hizo perder el conocimiento. Entonces, casi desmayándome, vi a una niñita sonreírme inocentemente, arrullándome: «Mami, debes estar bien». Era mi hija. Mi pobre hija había regresado a mí, abrumada por la emoción. Dejé escapar un grito desesperado y primitivo. Entonces sentí que mi cuerpo se relajaba y el llanto de un bebé me inundaba los oídos. Mi corazón tenso finalmente se alivió y perdí el conocimiento. Dormí un día entero. Al despertar, el emperador estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo a un bebé pequeño, viéndome despertar. Sonrió y me trajo al bebé. «Querida consorte, me has dado un pequeño príncipe». «¿Un pequeño príncipe?» En verdad,
Todos mis minuciosos planes no habían sido en vano. En cuanto al emperador, no tenía mejor opción. Sin duda nombraría a mi hijo príncipe heredero. Y así lo declaró el emperador: este niño ha nacido excepcionalmente bien, bendecido por el destino. Lo nombraré príncipe heredero para que nuestro hijo herede estas vastas tierras. Sonreí débilmente. Su Majestad, no hay necesidad de apresurar los asuntos de Estado. Deberíamos esperar a ver cómo madura este niño y cuáles serán sus talentos. Por desgracia, ese desdichado emperador nunca tendría la fortuna de verlo crecer hasta la edad adulta. En realidad, era lo mejor para que el niño no heredara el temperamento perverso del emperador y causara estragos en la corte y el imperio. El emperador perro había sido absurdo durante tantos años. Por suerte, la corte aún era lo suficientemente fuerte como para evitar grandes desastres. Si aparecía otro emperador con la misma temeridad, la caída de la nación estaría cerca. El emperador me observó con interés y preguntó: probablemente a mi cuerpo le quede poco tiempo. Cuando muera, ¿me acompañarás en la muerte? Amada consorte, ¿lo acompañarás en la muerte? ¿Con este gobernante insensato? ¡Qué fantasía tan ridícula a plena luz del día! Me burlé para mis adentros. Pero al hablar, mi tono estaba lleno de aparente sinceridad. Mientras Su Majestad no me desprecie, estoy dispuesto a servirle eternamente por todos los cielos y la tierra. Primero, estabilizar al emperador perro. Solo entonces podré seguir adelante con mis planes. Por suerte, no tuve que aguantar mucho. Mi parto transcurrió sin contratiempos, aunque de vez en cuando venían de visita consortes de palacio. Estas visitas eran aliadas cuidadosamente elegidas. Y las noticias de la antigua corte circulaban sutil y silenciosamente. En cuanto al personal de la administración anterior, tenía que agradecérselo a la lujuria del emperador perro por las mujeres casadas. A lo largo de los años, había abusado de las esposas de muchos funcionarios, algunas de las cuales se suicidaron. Aunque sus esposos no pudieran actuar por temor a aniquilar a sus clanes, jamás olvidaron sus deudas de sangre. Esperaban el momento crucial para asestarle un golpe fatal al emperador. Mi llegada unió a este pueblo, convirtiéndome en el centro indiscutible de su lealtad. Al 100º día del nacimiento del príncipe heredero, fue declarado oficialmente heredero aparente y se proclamó una amnistía general en todo el imperio. Como madre del príncipe heredero, fui elevada excepcionalmente al rango de noble consorte. Con el puesto de emperatriz vacante durante años, ahora era la consorte de mayor rango en palacio, ostentando el poder supremo. Así el emperador perro había perdido su utilidad. Era hora de enviarlo a su último viaje. La enfermedad del emperador empeoró, de forma inesperada y previsible. Ya no podía levantarse de la cama. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, se obligó a incorporarse y redactó personalmente su último testamento, cediendo el trono al príncipe heredero. También redactó otro edicto, pues el príncipe heredero era joven. Decidió seguir el precedente del emperador Wu Dean y que la madre del príncipe heredero lo acompañara en el entierro. Sonreí, tomando el edicto fúnebre recién escrito. Soplé suavemente sobre la tinta aún húmeda y negué con la cabeza suavemente. ¡Qué letra tan bonita! ¡Qué desperdicio! El emperador perro, siempre desconfiado, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo que ya no se usará. Solté el edicto y lo dejé caer en el brasero que tenía delante. El papel se incendió al instante. Al parecer, el emperador perro nunca había sido desafiado de esa manera. Mirándome con incredulidad, gritó: ¿cómo se atreven a oponerse a mí? ¡Guardias! Su Alteza llamando a su hermano. El comandante de las tropas leales del emperador ya había sido destituido en secreto por mis agentes. Ahora, la guarnición que custodiaba el palacio estaba al mando de un subcomandante recientemente ascendido por mí. Este subcomandante había sido durante mucho tiempo el confidente del príncipe Duan. Leales solo a él, el príncipe Duan y su consorte compartían un profundo vínculo, pero el destino los separó trágicamente durante una fiesta de Nochevieja. Aunque el odio del príncipe Duan hacia el emperador era profundo, carecía del poder para oponerse directamente. Ocultó su resentimiento, reservando sus fuerzas para el momento oportuno. Y yo era ese momento. Cuando me acerqué a él para hablar de cooperación, aceptó sin dudarlo.
Tras el príncipe Duan, una docena de ministros entraron en el patio interior. Todos, sin excepción, tenían esposas que habían sido maltratadas hasta la muerte por el emperador perro. Ustedes, todos ustedes. Incluso el confundido emperador comprendió lo que sucedía, temblando incontrolablemente. Su Majestad, los pecados deben ser castigados tarde o temprano. Podrías resolver algunos problemas ahora, para que la próxima vida te traiga menos sufrimiento. Sonreí inocentemente al emperador y luego me volví hacia los demás. Quienes tengan quejas, que las resuelvan. Quienes tengan deudas de sangre podrán vengarse. No interferiré. Necesitaba asegurarme de que la pequeña túnica de dragón de mi hijo estuviera lista. Era hora de ver si encajaba. Salí tranquilamente de la cámara del palacio. Pronto gritos espantosos estallaron desde adentro. Poco a poco los gritos se fueron debilitando. El emperador perro había sido apuñalado decenas de veces. No quedaba ni un solo trozo de carne intacta. Lo arrojaron a un pozo de serpientes alimentándolas, una merecida retribución kármica. El emperador falleció. Sostuve a mi hijo de apenas 3 meses y ascendí al trono ante la tablilla espiritual. Como el nuevo emperador era aún un niño, la corte nombró al príncipe Duan regente para gobernar junto a mí, la emperatriz viuda, hasta que el príncipe heredero alcanzara la mayoría de edad. Acepté con gusto. La corte no era del todo estable. Pero el príncipe Duan era un hombre práctico y gozaba del respeto de la familia real. Podía confiar en su cooperación. El camino por delante era largo. Caminaría cada paso con cuidado, salvaguardando el trono para mi hijo y creando un mundo pacífico y floreciente para la gente.